Buenas noches. Esta mañana fueron puestas en servicio 4 estancias infantiles en la alcaldía Álvaro Obregón, que encabeza la doctora Lía Limón, a quien saludo y felicito. Buenas noches, Lía. Carlos, qué gusto saludarte. Sí, en efecto, la verdad es que hoy, pues yo creo que ha sido uno de los días más felices de mi vida. Primero, tú viviste esa batalla con nosotros. Primero, poder reivindicar a esas mujeres a las que acusaron de corrupción sin una sola prueba y que habían dedicado su vida y han dedicado su vida al cuidado de los niños. Y poder reivindicarlas y poder retomar esos espacios con ese personal capacitado, pero además también poder decir que en Álvaro Obregón se atenderá a 2,000 niños que habían sido abandonados cuando se canceló este programa, esta política pública, porque es la meta que tenemos, llegar a 2,000 niños en 40 estancias que iremos abriendo paulatinamente, ¿no? Y justamente empezamos con estas estancias que a duras penas dieron batallas inmensas por no dejar de operar, en fin, pero pues las 4 de hoy son la de Tlaquilapa, la de Olivar del Conde, la de Lomas de Capula y la de Arturo Martínez. Y hay que recordar que esos 2,000 criaturas que dejaron de tener el apoyo presupuestal del gobierno federal, son 2,000 de 360,000 menores que quedaron más bien pues echados a su suerte para estar en la calle, y estamos hablando de niñas y niños entre los 2 y los 4 años, ¿estoy bien? Entre 1 año y 3 años, 9 meses de edad. Y ahorita nosotros estamos ampliando la edad un poco, porque no necesariamente a los 3 años, 9 meses quedan inscritos en preescolar. La ampliamos, ahora sí que ampliamos el abanico hasta los 4 años, 4 o 5 años, justamente pues pensando en que sea hasta que tengan un espacio escolar, un espacio de escolaridad, y con la lógica de que a los menores no se les abandone, como lo habíamos platicado muchas veces tú y yo. La primera infancia es la etapa, ahora sí que infancia es destino, es la etapa en la que se forman los canales neurológicos y que define el destino de una persona. Entonces, intervenir en niños en esa edad es fundamental, pero además también es una política pública hacia las mujeres, y te voy a decir por qué. La crianza y el cuidado debiera estar a cargo de los dos, pero la realidad de nuestro país es que es una tarea que se le adjudica mucho más a la mujer. Y para una mujer, poder ir a trabajar tranquila teniendo un lugar seguro donde dejar a sus hijos, sí le hace la diferencia, hace una diferencia abismal. Y sí ayuda a las mujeres a empoderarse, es decir, acabar con el círculo de violencia. No solo es un tema de atender los casos de violencia, claro que se tienen que atender los casos de violencia, pero se debe de prevenir. ¿Y cómo se previene? Rompiendo con ese círculo y generando un círculo virtuoso de empoderamiento de la mujer y de independencia de la mujer. Y ayudarle a la mujer y ayudarle a las mujeres con políticas públicas, digamos, las que se le llaman de 4ª generación, que les permitan conciliar familia y trabajo, sí hacen una diferencia en su vida y en su posibilidad de empoderamiento, y es lo que estamos buscando hacer. Esto que dices tiene mucho que ver con lo que, por cierto, en el gobierno federal se dice tanto, que es atender las causas de la violencia y de muchos otros problemas que se viven en México, y es el cuidar la educación inicial o la formación inicial de estos pequeños y pequeñas, que además, entiendo, pues tienen alimentación, no sé, cuando menos un desayuno, no sé. No, 2 comidas calientes y una colación. Mira, 2 comidas calientes y una colación que
en algunos casos quizás sea la única comida que tengan en el día, porque dinos por favor a qué se dedican sus padres o sobre todo quienes llevan la carga del hogar, se dice que son las madres. ¿A qué se dedican? Eso que dices es fundamental, muchas veces es su única buena alimentación y muchas de estas madres trabajadoras, muchas son trabajadoras domésticas, otras trabajan en mercados, es decir, en la economía informal, vendedoras de casa en casa, en comercios, pero pues muchas evidentemente trabajan en el sector informal y no tienen este tipo de políticas públicas que son fundamentales para una mujer. Es decir, con la cancelación de una política pública como esta, se afecta a las mujeres más pobres. No se le puede abandonar a la infancia, no se le puede abandonar a la primera infancia, y justamente por eso estamos arrancando este programa en el mismo esquema en el que operaba el que se canceló, es decir, con una beca parcial de 1,200 pesos por niño. En caso de niños con discapacidad son 1,800 pesos por niño porque se requieren mayor número de cuidadoras cuando son niños con discapacidad. Y la madre paga una cuota de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque a la madre, una madre que trabaja de trabajadora doméstica en el sector informal, le es imposible pagar una cuota completa. ¿Y qué se hace con la apertura y con el arranque de este programa? Buscar que las más desfavorecidas tengan dónde dejar a sus hijos a través de este tipo de apoyos, es decir, siendo nosotros aliados de las mujeres y trabajando en políticas públicas. Para mí este es un tema de congruencia, porque yo tengo, y te lo he platicado, pero yo no concibo el camino público sin tener causa y propósito. Y no concibo la vida sin tener propósito. Yo tengo dos causas fundamentales, las mujeres y los niños. Entonces, para mí arrancar este programa y retomar las estancias infantiles es buscar apoyar a ese sector de la población, a quienes además, pues con quienes estoy comprometida de vida, pero además porque yo tengo los testimonios, y tú los tienes, Carlos, de las mujeres cuando se quedaron sin esos espacios. Yo tengo el recuerdo porque eché a andar ese programa en el 2007, al arranque del gobierno del presidente Calderón, y tengo el recuerdo de mujeres que me decían que dejaban a su hijo amarrado al puesto de frutas, aquí en Avenida Centenario, porque no tenían dónde dejarlo mientras iban a trabajar para que no se les cruzara la calle, o una que se lo llevó a su carpintería y en la carpintería tragó tiner. Es decir, son historias reales que ponen en riesgo la vida de los niños. Entonces, pues echar a andar este programa. En su momento, cuando lo cancelaron, Clara Torres y yo platicamos contigo. Clara Torres te dijo que a ella le confesaron que se cancelaba por cuestiones políticas y no por otra cosa, porque Clara era la que lo iba a dirigir, el programa. Y bueno, pues hoy me acompañó Clara también. Pero déjame decirte, por favor, doctora Lía Limón, esta mañana el presidente, al hablar de las escuelas de tiempo completo, recordó lo que, según supongo, le informó no sé quién, o le informaron no sé quiénes, había un sistema como turbio en el programa de estancias infantiles, y que por eso, como ahora las escuelas de tiempo completo, se canceló. ¿Qué sabes tú de turbiedades en lo que ha sido la operación de las estancias infantiles? Mira, sé dos cosas. Primero, lo que en su momento dijo Clara, que era funcionaria del gobierno federal. Clara dijo que a ella la mandó a llamar la subsecretaria en ese momento, hoy secretaria de Bienestar, y le dijo: este programa se cancela por cuestiones políticas. Porque sí, entiendo, porque decía que quienes operaban las estancias no eran, pues no sé, apoyadoras de Morena o de esto que le llaman la Cuarta Transformación. Así es, las acusaban de ser panistas, cuando yo te puedo asegurar que muchas de ellas, hoy arrepentidas, porque muchas de ellas en su momento votaron por Andrés Manuel, ¿no? Entonces, el argumento era ese, el argumento que fue ese, y a la luz salieron a decir que era por una cuestión de corrupción, nada más que sí me parece importante decir, nunca
para variar, nunca probaron esa corrupción. Bueno, hay que celebrar la apertura de esas 4 estancias y dices que en tu demarcación habrá ¿cuántas? ¿40? Sí, quiero llegar a 40 paulatinamente, las iremos abriendo con todo el cuidado que se tienen que abrir y con todos los requisitos, pero te quiero decir que hemos ya capacitado a 145 personas entre responsables y asistentes en materia de protección civil y primeros auxilios. Ya estaban capacitadas, como yo te dije, algún día esas estancias no las tiene ni Obama, pero retomamos esa capacitación que es fundamental y estamos evidentemente tomando todo el cuidado que se tiene que tomar en este tema y aprovechando la experiencia que ellas tienen, la experiencia que yo tengo, la experiencia que tiene pues, quien me acompaña para este tema. Y sí, dejando claro que cuando se canceló el programa sí se aumentó en un porcentaje importante el desempleo, es decir, más del 10% se quedaron sin chamba porque tuvieron que renunciar, porque no tenían dónde dejar a su hijo, a sus hijos, y por eso yo creo que viendo para adelante, Lía Limón, pues no tengo más que felicitarte, a la audiencia le debe dar mucho gusto que al menos 2,000 niños en la capital del país, como ya ocurre, por ejemplo, en la alcaldía Benito Juárez, que nunca se suspendió el programa, tienen la seguridad de un techo, una formación inicial y alimentos seguros. Y te pido que continuemos porque también personas como tú de la oposición han denunciado estar siendo sujetos de persecución política. ¿Aguantas acá y seguimos hablando? Claro que sí, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir contigo esta dicha y sobre todo gracias por haber sido parte de esta batalla que hoy para mí, no solo para mí, literalmente para mí hoy, pues es un sueño hecho realidad. Gracias, doctora. Seguimos entonces.